Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar una noticia que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco y, de paso, a muchos de nosotros que seguimos de cerca la vida de nuestros actores favoritos. ¿Listos para entrar en el drama, la confesión y, sobre todo, la verdad revelada? Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de Hande Erçel y de cómo confiesa que Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, tenía razón. Y créanme, esto va a ser un viaje de ida y vuelta a través de rumores, especulaciones y, finalmente, una verdad que sale a la luz de la manera más inesperada. Si son nuevos por aquí y aún no se han unido a nuestra increíble comunidad, ¿qué están esperando? Denle ese botoncito rojo de suscribirse, que está justo por ahí abajo, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Nos encanta tenerlos aquí y compartir estas pasiones con ustedes. Ahora sí, vamos directo al grano. El título lo dice todo. Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin tenía razón, la verdad revelada. Y sí, lo están leyendo bien. Esa dupla que nos robó el corazón en Senkalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel, esos dos nombres que se convirtieron en sinónimo de química en pantalla y, para muchos, de una relación de cuento de hadas fuera de ella, vuelven a estar en boca de todos. Pero esta vez no es por un nuevo proyecto juntos, ni por un rumor de reconciliación, sino por una confesión que ha sacudido el panorama. Durante mucho tiempo los fans de Kerem y Hande, o como cariñosamente se les conoce, Kerem Hande o Hande Kerem, han estado divididos. Por un lado, estaban aquellos que defendían a capa y espada a Hande, creyendo que todas las decisiones que tomaba eran las correctas, y que cualquier crítica hacia ella era infundada. Por otro lado, existía un grupo quizás más pequeño pero no menos apasionado, que sentía que Kerem, con su experiencia y quizás una visión más pragmática, a veces veía las cosas de una manera más acertada, y que Hande, por su parte, no siempre escuchaba esos consejos. Y aquí es donde entra la confesión, el momento clave que vamos a analizar. Resulta que en una entrevista reciente o quizás en una declaración a la prensa que ha salido a la luz, Hande Erçel ha hecho unas declaraciones que, interpretadas de una manera muy directa, sugieren que en ciertos momentos, las opiniones o intuiciones de Kerem Bürsin estaban en lo correcto. Imaginen la sorpresa. Para muchos, esto es una validación de todo lo que Kerem defendía o sugería en su momento. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta razón? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde tenemos que indagar en el contexto. Recordemos que Kerem y Hande compartieron pantalla en una serie que se convirtió en un fenómeno global, Senkalkam. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que rápidamente los rumores de que su relación iba más allá de la ficción se dispararon. Y efectivamente confirmaron su noviazgo para alegría de millones de fans. Su relación fue una montaña rusa mediática. Cada paso que daban juntos, cada foto que compartían, cada viaje, era escrutado al milímetro. Y como suele ocurrir en estos casos, también surgieron las tensiones y las presiones. Se hablaba de diferencias en la forma de manejar la fama, de las expectativas de la industria, de los proyectos futuros. Y ahí es donde Kerem, con su trayectoria en Hollywood y su experiencia previa en proyectos internacionales, a menudo parecía tener una perspectiva más estratégica, más enfocada en la carrera a largo plazo, mientras que Hande, aunque también una actriz muy exitosa, quizás navegaba estas aguas de una manera diferente. Los rumores sobre sus posibles desacuerdos no eran nuevos. Se especulaba sobre diferencias en la elección de proyectos, en la forma de gestionar su imagen pública, e incluso en su visión sobre el futuro de su relación y sus carreras profesionales. Y lo fascinante de esta confesión es que Hande, de alguna manera, está reconociendo que en esos momentos de debate, quizás no le dio el peso suficiente a la perspectiva de Kerem. Podría tratarse de diferencias en la elección de un proyecto específico. Quizás un consejo sobre cómo manejar cierta situación mediática. O incluso, tal vez se refiere a aspectos más profundos de su relación y cómo ambos la estaban viviendo. La belleza de estas confesiones es que a menudo dejan más preguntas que respuestas, y eso, para nosotros, es oro puro para el análisis. Pensemos en las implicaciones de esta declaración. Para los fans que siempre admiraron la inteligencia y la madurez de Kerem, esto es una especie de "lo sabía" silencioso. Es como si dijeran: teníamos razón al pensar que Kerem veía más allá de lo superficial. Y para Hande, admitir que alguien tenía razón, especialmente alguien con quien compartió una relación tan intensa y pública, es un acto de humildad y madurez que vale la pena destacar.
No es fácil para nadie y menos para figuras públicas, reconocer que quizás no acertamos del todo en nuestras decisiones o percepciones. Podríamos imaginar que Kerem, siendo un actor con una carrera más internacional y una visión quizás más consolidada en la industria del entretenimiento a gran escala, podía ofrecerle a Ande perspectivas que ella, en ese momento, no estaba preparada o dispuesta a escuchar. Quizás se trataba de consejos sobre cómo proteger su imagen, cómo elegir roles que proyectaran una imagen más madura, o cómo navegar la vorágine de la fama sin perder el rumbo. Y ahora, retrospectivamente, Ande parece estar reconociendo la validez de esos consejos. Este tipo de confesiones no solo alimentan el interés mediático, sino que también nos dan una visión más humana de estas personalidades que tanto admiramos. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los atuendos deslumbrantes, hay seres humanos con sus propios dilemas, sus propios aciertos y errores. Y que al final, el crecimiento personal a menudo viene de reconocer nuestras propias equivocaciones y aprender de ellas. Ahora, es importante ser cautelosos con las interpretaciones. No sabemos el contexto exacto, la pregunta que se le hizo, ni la situación específica a la que se refiere Ande. Sin embargo, el simple hecho de que haya dicho que Kerem tenía razón, es una declaración muy poderosa. Podría ser sobre algo trivial, o podría ser sobre algo que tuvo un impacto significativo en su carrera o en su vida personal. Y esa ambigüedad es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan jugosa para el debate y la especulación. Imaginen la cantidad de comentarios y discusiones que esta frase ha generado en redes sociales. Los foros se habrán llenado de debates sobre qué pudo haber sido, quién estaba en lo cierto, y cómo esto podría afectar su percepción pública. Y por supuesto para los fans que siguen deseando una reconciliación, esto podría ser interpretado como una señal de que ambos han madurado y que quizás, solo quizás, puedan volver a encontrar un camino juntos, ahora con una mayor comprensión mutua. Personalmente creo que este tipo de confesiones son un reflejo de la evolución personal. Cuando uno crece aprende a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Lo que en un momento pudo haber parecido un desacuerdo, con el tiempo, la distancia y la experiencia, se revela como una verdad. Y Ande, al admitirlo, demuestra una valentía admirable. ¿Podría esta confesión estar ligada a las decisiones de carrera que tomaron después de su separación? Se sabe que ambos han continuado con proyectos muy ambiciosos. Kerem ha estado explorando oportunidades internacionales, y Ande ha estado trabajando en proyectos que la han llevado a diferentes partes del mundo, consolidando su estatus como una estrella global. Quizás en algún momento una de estas decisiones fue objeto de discusión, y ahora Ande se da cuenta de que la perspectiva de Kerem, enfocada en el largo plazo o en el impacto estratégico, era la correcta. O quizás, y esto es una posibilidad más íntima, se refiere a cómo manejaban la presión de su relación pública, la constante atención mediática, y cómo Kerem, con su experiencia, intentaba guiarla para proteger su espacio y su bienestar, y ella, en ese momento, no lo entendió completamente. La industria del entretenimiento puede ser brutal, y tener a alguien que te aconseje sabiamente en esos momentos es invaluable. Lo que es innegable es que la química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, sigue cautivando a miles de personas. Y ahora, con esta confesión, tenemos una nueva capa de complejidad y humanidad para analizar en su historia. Este tipo de revelaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de escuchar a las personas que nos rodean, y sobre cómo la perspectiva cambia con el tiempo. A veces necesitamos un poco de distancia y experiencia para darnos cuenta de que alguien tenía la razón. Y ser capaces de admitirlo es un signo de fortaleza, no de debilidad. Para Ande esto podría ser un paso hacia una mayor autoconciencia y crecimiento personal. Y para Kerem, aunque no haya una declaración directa de él en este sentido, la confirmación por parte de Ande valida, de alguna manera, su visión o su consejo en su momento. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de que Ande Erçel confiesa que Kerem Bürsin tenía razón es un recordatorio fascinante de la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el intenso escrutinio del ojo público. Nos muestra que detrás de las estrellas de cine hay personas que aprenden, crecen y a veces, reconocen que un consejo bien intencionado, aunque no haya sido escuchado en su momento, era, de hecho, el acertado. Esta confesión, sea cual sea el contexto específico, añade una nueva dimensión a la narrativa de su relación y a su evolución individual.
Nos deja pensando en las decisiones que pudieron haber tomado, en los caminos que pudieron haber elegido si hubieran seguido esos consejos, y en cómo estas experiencias han moldeado sus carreras y sus vidas. Es un testimonio de la madurez y de la capacidad humana para reflexionar y aprender. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desmenuzando esta interesante noticia conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que se refiere a algo relacionado con su carrera, su relación, o algo completamente diferente? ¿Qué significa para ustedes que Ander reconozca que Kerem tenía razón? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, estoy deseando leerlas y debatir con ustedes. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante y útil, y compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Ander Zel, Kerem Bürsin, o simplemente de las historias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido exclusivo, análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.